Soy William Sterling, de 40 años, y durante los últimos 15 años me he enorgullecido de ser quien sentó las bases tecnológicas para Sterling Mart, el imperio de supermercados fundado por mi propio padre. De un sistema minorista rudimentario, lo transformé en una plataforma de gestión integrada que operaba sin problemas más de 40 supermercados en 3 estados. Pero, al parecer, a los ojos de mi padre yo no era más que un nombre sobrepagado en la nómina. Ese día, entré a la sala de juntas del piso 12 como de costumbre. La luz de los grandes ventanales de cristal se derramaba sobre la larga y brillante mesa de conferencias. Las sillas estaban todas ocupadas, pero la atmósfera era extrañamente fría. Mi padre, Robert Sterling, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro tan frío como un bloque de hielo antiguo. A su lado, James, mi hermano menor, estaba sentado casualmente girando la pluma estilográfica que mi padre a menudo usaba en reuniones importantes. William, comenzó mi padre, con una voz que no era fuerte, pero sí afilada como una navaja. La Junta ha llegado a un consenso: los costos operativos del departamento técnico son demasiado altos. Tu salario, hizo una pausa, sus ojos se fijaron en los míos, desprovistos de cualquier rastro de calidez paternal, es demasiado alto para lo que contribuyes. Le di una leve sonrisa. Padre, creo que he ayudado a la empresa a sobrevivir 3 crisis financieras, 2 transiciones de plataforma, y soy yo quien escribió todo el sistema de gestión de la cadena de suministro que estamos usando ahora. James sonrió ligeramente. Pude ver una alegría apenas disimulada en sus ojos. Mi padre negó con la cabeza. Te estás engañando, William. La empresa necesita gente joven y dinámica que sepa cómo reducir costos, no sistemas complicados y complejos que nadie más que tú puede entender. ¿Reducir costos? Levanté una ceja. ¿Te refieres a James? La sala quedó en silencio. Mi padre no respondió, simplemente me deslizó una pila de documentos, una notificación de despido. Acompañaba un paquete de indemnización mínimo, como si yo fuera solo un empleado en periodo de prueba que no había pasado la evaluación. Apreté los puños. Los recuerdos inundaron mi mente, noches en vela codificando hasta el agotamiento, momentos de secar las lágrimas por esfuerzos no reconocidos, proyectos exitosos donde otros se llevaron el crédito. Y ahora, me estaban echando por la misma puerta que una vez se llamó familia. Pero no grité, no supliqué. Me levanté lentamente, abotonándome la chaqueta del traje, mis ojos fijos en él. Acaba de despedir al único ingeniero que entiende todo el sistema crítico de Sterling Mart, dije suavemente, cada palabra cayendo como un golpe en el suelo de mármol. Espero que la persona por la que está apostando sepa cómo salvarlo cuando comience a colapsar. Me di la vuelta y me fui. Afuera, en el pasillo, el sol de la tarde seguía entrando por el cristal transparente, pero para mí, era el momento más frío de mi vida. Al salir del edificio de Sterling Mart ese día, no fui directamente a casa. Caminé por la larga calle, dejando que el viento cortante de marzo me golpeara la cara. Con cada paso, las líneas de código que había escrito parecían destellar ante mis ojos. 15 años de mi vida había puesto mi corazón y mi alma en algo que tan casualmente descartaron como complicado e innecesario. Ese sistema no eran solo líneas de código complejas, era una arquitectura viva e intrincada que conectaba todo, desde la gestión del almacén hasta el procesamiento de transacciones en los mostradores, pasando por el programa de lealtad y la plataforma de ventas en línea. Todo estaba estrechamente entrelazado, como los vasos sanguíneos que sostienen un organismo colosal. Y nada de eso tenía documentación oficial. No era porque yo fuera descuidado, era porque mi padre, con su mentalidad obstinada de un empresario anticuado, siempre creyó que la documentación era un lujo para los perezosos. Una vez me dio una palmada en el hombro y dijo: somos familia, la confianza es suficiente, ¿para qué molestarse con todo ese papeleo? Mirando hacia atrás, esa fue la trampa en la que me enterré, un sistema tan vasto que solo yo entendía todo su flujo operativo. Cada diseño, cada algoritmo optimizado existía solo en mi memoria y en bocetos personales, nunca compartidos. Recuerdo la última vez que propuse formar un equipo dedicado a la documentación y a la capacitación para la sucesión. Mi padre se burló: ¿estás intentando quemar más dinero de la empresa en esas ideas fantasiosas? James me dijo que el sistema necesita simplificación, no complejidad añadida. Aprende de tu hermano, William, él tiene una mente práctica.
Mi hermano James, sus habilidades en el sistema apenas eran suficientes para parchear errores menores, reiniciar dispositivos y leer algunos registros básicos. Pero a los ojos de mi padre, él era el joven talento dinámico con una perspectiva fresca, todo porque sabía sentir en el momento adecuado y decir lo que mi padre quería oír. Me senté en silencio en un banco de piedra junto al río. A medida que se acercaba la noche, el agua gris fluía silenciosamente, como si estuviera lavando todos mis viejos recuerdos. Me pregunté si siquiera se daban cuenta de lo que les esperaba, sin documentación, nadie que entendiera la arquitectura del sistema, solo James sentado allí con un lío enredado de código, como un laberinto sin salida. Casi podía imaginarlo entrando en pánico cuando el sistema fallara, sudando profusamente sin saber por dónde empezar. Solté una risa silenciosa, amarga pero también algo liberadora. Al fin, estaba libre de ese ciclo asfixiante. Eligieron a James, me descartaron, y ahora, todo lo que cree sería la prueba de su decisión. Regresé a casa mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Mi pequeño apartamento en el 10º piso de repente se sentía inusualmente silencioso. Me quedé inmóvil junto a la ventana, contemplando los bulliciosos flujos de coches debajo. Mi corazón, extrañamente vacío. Así que esta era la sensación de ser rechazado por tu propia carne y sangre, un dolor tan asfixiante que me robó el aliento. Esta injusticia no era nueva, había estado gestándose durante años, como un corte superficial, no lo suficientemente profundo como para sangrar, pero molesto, nunca sanando. Recordé las veces que fui excluido de reuniones importantes, a pesar de dirigir el departamento técnico. Nunca fui incluido plenamente en las sesiones de planificación estratégica. Una vez confronté a mi padre directamente, ¿por qué no me invitaron a la reunión sobre el plan de desarrollo estratégico a 3 años? Él simplemente sorbió su café, su mirada rozándome como si mi pregunta fuera trivial. Tu trabajo es manejar los números en la computadora, William. No intentes inmiscuirte en el panorama general. Mientras tanto, James era exhibido por nuestro padre en fiestas de cóctel con socios importantes y en conferencias de tecnología donde ni siquiera podía dar un discurso coherente. Mi padre lo presentaba con orgullo, él es James, mi hijo menor, un joven talento que tomará las riendas de la división de tecnología de Sterling Mart. Me quedé allí, sin poder creer lo que oía. Yo era quien había luchado con uñas y dientes para sacar a la empresa de cada crisis tecnológica. Yo era quien reescribió todo el sistema de gestión para salvar a la empresa de la bancarrota. Sin embargo, a los ojos de mi padre, yo era solo una mente técnica que no entendía el panorama general. Quizás, en el fondo, siempre me vio como seco, rígido, hablando constantemente de procesos, riesgos y estabilidad. Y James, él sabía cómo complacer a nuestro padre, sabía cómo decir lo que nuestro padre quería oír, incluso si la mayor parte era adulación sin fundamento. Solía decirme a mí mismo, solo haz bien tu trabajo y los resultados hablarán por sí solos. Pero estaba equivocado. En este mundo, no a todos les importan los resultados, a veces, solo ven caras conocidas, cumplidos vacíos y apretones de manos oportunos. Esa noche, di vueltas y vueltas, incapaz de dormir. Pero en medio de los pensamientos inquietos, una idea se deslizó en mi mente: si habían tomado su decisión, veamos si podían manejar las consecuencias. Apenas 3 semanas después de que salí del edificio de Sterling Mart, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Las llamadas llegaron una tras otra. La primera fue de Lisa, la gerente de operaciones a quien yo había entrenado personalmente. Su voz estaba teñida de pánico. William, el sistema POS en la región occidental dejó de funcionar de repente. Las máquinas no pueden escanear códigos de barras, los clientes están haciendo fila por cientos de metros, y James, él no puede reiniciar el sistema. Solté un suave suspiro. El sistema POS era el alma del comercio minorista, si fallaba, toda la cadena de transacciones se paralizaría. Pero solo respondí con calma: lo siento, Lisa, ya no soy responsable de eso. Pensé que era solo un problema aislado, pero no, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Al día siguiente, 2 supermercados importantes reportaron errores en la gestión de inventario, el stock no se actualizaba, los pedidos en línea estaban atascados, a los clientes se les decía que los artículos estaban agotados mientras pilas de mercancías acumulaban polvo en el almacenamiento en frío. Escuché historias de gerentes de tiendas inspeccionando personalmente cada caja, registrando el inventario a mano como si estuviéramos en la edad de piedra.
Y James, el joven talento, estaba ocupado reiniciando servidores y emitiendo comandos de reinicio en círculos, como si cada problema pudiera solucionarse con un solo botón. 3 días después, recibí una llamada de un número conocido, mi padre. William, su voz era ronca, como la de alguien que no había dormido en días. Necesitamos hablar. La empresa necesita tu ayuda. Me recosté, mirando el techo, y me reí. El sonido hizo eco en el apartamento vacío, más amargo que las lágrimas. Parece que lo ha olvidado, padre, ya no trabajo en Sterling Mart, respondí, forzando mi voz a mantenerse firme a pesar de las olas que surgían en mi pecho. Deje que la persona que eligió, James, se encargue de ello. Te pagaré una tarifa digna, dijo, su voz tensa. Era la primera vez que lo oía humillarse así. No se trata del dinero, padre, dije sin rodeos. El día que firmó mi despido, también firmó algo más, el último rastro de confianza que tenía en esta familia. Colgué. Por primera vez en mi vida, sentí que mi corazón se separaba completamente de la imponente sombra de Robert Sterling. Pero sabía que este no era el final, si mis instintos eran correctos, la verdadera tormenta aún se estaba gestando detrás de esas nubes oscuras en el horizonte. Cuando una puerta se cierra, dicen que hay que buscar otra. Pero para mí, parecía que la puerta se abrió sola, solo que en un edificio diferente. 3 días después de mi última llamada con mi padre, recibí un correo electrónico de Rachel Morgan, la directora de recursos humanos de Geraisen Retail, la cadena rival más grande que Sterling Mart siempre había considerado con cautela. El asunto era breve, William, te necesitamos. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, releyendo cada palabra de ese correo electrónico, una oferta directa acompañada de una promesa, un salario un 25% más alto, autonomía total para rediseñar toda la infraestructura técnica y un equipo de personal que yo mismo podría seleccionar. 3 horas después, estaba en la oficina de Rachel. Sin andarse con rodeos, me miró directamente a los ojos, su mirada aguda detrás de sus gafas de montura fina. Hemos estado observando a Sterling Mart durante mucho tiempo. Cuando supimos que fueron lo suficientemente tontos como para dejarte ir, solo tuve una pregunta, ¿cuándo estás listo para empezar? Sonreí, una rara sonrisa después de semanas de agotamiento. Ahora mismo, respondí. El trabajo en Geraisen fue exactamente como lo habían prometido. Ya no tenía que convencer a nadie del valor de la sostenibilidad o de la importancia de la documentación. El liderazgo de Geraisen entendía que un imperio minorista no podía sostenerse sobre una base de descuido. Me propuse construir un nuevo sistema desde cero. Esta vez, hice todo bien desde el principio, cada línea de código venía con documentación adjunta, cada cambio fue probado rigurosamente. El concepto de, solo yo entiendo el sistema, ya no existía. Recluté ingenieros jóvenes y ambiciosos, no para agotarlos con trabajo, sino para enseñarles, para ayudarles a entender profundamente lo que estaban construyendo. Realizaba talleres semanales e incluso escribí un manual dedicado a los sistemas optimizados de gestión minorista, algo que Sterling Mart nunca había valorado. Cada día que pasaba sentía que estaba creando algo verdaderamente sólido, no solo para demostrar que mi padre estaba equivocado, sino para demostrarme a mí mismo que podía empezar de cero y hacerlo mejor que nunca. Pero justo cuando pensé que las cosas estaban encajando, un mensaje urgente de Rachel llegó una tarde lluviosa y tardía. Greenwood Foods amenaza con rescindir su contrato con Sterling Mart. Están buscando un nuevo socio para gestionar toda su cadena de suministro. ¿Crees que podemos aprovechar esta oportunidad? Me quedé mirando la pantalla. Una oportunidad de oro se estaba presentando ante mí, no porque quisiera enterrar a Sterling Mart, sino porque era una oportunidad para demostrar que a veces, dejar ir es el comienzo de algo más grande. La noticia de que Greenwood Foods amenazaba con cancelar su contrato con Sterling Mart se extendió como un incendio en la estación seca. Todos sabían que Greenwood no era solo un socio cualquiera, eran el proveedor principal de casi el 60% de los productos frescos y envasados de Sterling Mart. Perder a Greenwood sería como cortar las arterias de un cuerpo ya moribundo. No necesitaba imaginar por lo que estaban pasando mi padre y James. La sala de juntas debía estar impregnada del hedor de la crisis, de acaloradas discusiones y de James sudando, balbuceando excusas por fallos del sistema que era completamente incapaz de arreglar. Lo que me sorprendió fue que Greenwood contactara a Geraisen Retail solo un día después de anunciar su intención de terminar su asociación con Sterling Mart. Rachel fue quien dio la noticia,
Su sonrisa apenas ocultaba su emoción. William, quieren verte. El director de operaciones de Greenway te solicitó específicamente a ti. Esa tarde, estaba en la sala de juntas del piso 18 de Geraisen. No había necesidad de teatralidad ni de largas presentaciones. Anderson Grant, el director de operaciones de Greenway, me miró a los ojos y dijo, hemos revisado todo. Sterling Mark ya no puede cumplir nuestros requisitos. Han perdido el control del inventario, las entregas son incorrectas, su sistema de lealtad al cliente está paralizado. Necesitamos un socio que pueda manejar transacciones a gran escala sin margen de error. Puede hacerlo, William. No dudé. Puedo hacer más que eso. Le garantizo que dentro de 10 semanas Geraisen tendrá un sistema listo para manejar todo el volumen de transacciones de Greenway, y esta vez, no tendrá un único punto de falla. Él se cruzó de brazos, un brillo de satisfacción en sus ojos. ¿Qué me asegura que la historia no se repetirá? Sonreí y saqué de mi bolsillo un plan que había preparado con antelación, un plano de transición de sistema paso a paso, cada proceso documentado, cada miembro del equipo completamente capacitado, y toda la infraestructura diseñada con tolerancia a fallas distribuida. No repito la historia, señor Grant. La reescribo. 3 días después, Geraisen firmó un contrato multimillonario de gestión de la cadena de suministro con Greenway Foods. Y ese mismo día, el valor de mercado de Sterling Mart se desplomó incontrolablemente. Pero sabía que este juego aún no había terminado. En solo 3 meses de firmar el histórico contrato con Greenway Foods, Geraisen Retail superó rápidamente a Sterling Mart, convirtiéndose en la cadena de supermercados de más rápido crecimiento en la región. En marcado contraste, Sterling Mart se hundió más profundamente en la crisis, su cadena de suministro estaba en caos, el sistema de gestión de inventario estaba paralizado y numerosos supermercados se vieron obligados a cerrar temporalmente debido a la insuficiencia de existencias. El punto de quiebre llegó cuando Sterling Mart perdió los datos de transacciones de todo un trimestre debido a un fallo del sistema, lo que hizo que el precio de sus acciones cayera en picada sin tregua. Bajo una inmensa presión de los accionistas, la junta directiva de Sterling Mart se vio obligada a considerar vender el conglomerado para salvar lo poco que quedaba. Y la entidad que lideraba las negociaciones no era otra que Geraisen Retail. Fui invitado personalmente por Rachel Morgan, la directora de recursos humanos de Geraisen, a unirme al equipo de negociación. Las conversaciones se prolongaron durante 3 agotadoras semanas. Sterling Mart intentó inicialmente mantenerse firme, citando el valor de su marca de larga data, pero cada cifra que presentaban no podía ocultar la verdad, se estaban ahogando en la ruina financiera y tecnológica. Geraisen bajó el precio implacablemente. Cuando Greenway Foods terminó oficialmente su último contrato de suministro con Sterling Mart, el imperio de mi padre perdió su último salvavidas. La junta de Sterling Mart no tuvo más remedio que aceptar la oferta de Geraisen, apenas el 40% del valor de mercado que Sterling Mart había tenido antes de la crisis. El día que se firmó el contrato de adquisición, yo estaba en la sede de Geraisen. Rachel colocó el acuerdo final frente a mí, junto con un conjunto de documentos con un título plateado en relieve, Plan para la reestructuración e integración de Sterling Mart. Líder del proyecto, William Sterling. Rachel me miró, su mirada una mezcla de escrutinio y aliento. ¿Estás seguro de que quieres asumir esto? Después de todo, sigues siendo tu familia. Respondí sin dudar, mi familia tomó su decisión, Rachel, y ahora es mi turno. El día que volví a entrar en la antigua sede de Sterling Mart, no sentí que fuera el regreso de un vencedor. Solo había un vacío tranquilo que se filtraba en mi corazón. Mi padre estaba allí, visiblemente envejecido en solo unos meses. El hombre una vez orgulloso que había dominado la industria minorista ahora estaba encogido y en silencio detrás de la gran mesa de conferencias. James estaba a su lado, con la cabeza gacha, el rostro pálido como si le hubieran entregado una sentencia de muerte. No hubo formalidades ni intercambios corteses. Entré con la espalda recta y hablé con fría claridad, a partir de hoy, Sterling Mart es oficialmente parte de Geraisen Retail. Lideraré el proceso de reestructuración, y esta vez, lo haremos de la manera correcta, sin recortes presupuestarios, sin favoritismos personales. Todos, incluido James, empezarán de cero. Mi padre hizo un débil intento de salvar su último rastro de orgullo. Abrió la boca para protestar, pero terminó solo asintiendo débilmente, como si las palabras hubieran perdido todo significado.
Concluí la reunión con una declaración desprovista de malicia, simplemente la afirmación final de un hombre cumpliendo su papel. Sterling Mart fue una vez un motivo de orgullo, pero también ha sido una lección costosa para todos nosotros. Cualquier imperio construido sobre el favoritismo y la arrogancia está condenado a colapsar. Mirando a mi padre en ese momento, por primera vez en mi vida, ya no me sentí pequeño en su presencia. En solo un año, bajo el liderazgo de Geraisen, Sterling Mart, ahora una marca subsidiaria, experimentó una transformación completa. El nuevo sistema tecnológico que construí funcionaba tan suavemente como una máquina bien engrasada. Cada eslabón de la cadena, desde el almacén hasta el mostrador de pago, desde la cadena de suministro hasta el programa de lealtad, operaba con precisión y eficiencia. Ya no había turnos nocturnos de emergencia para arreglar fallos del sistema, ni llamadas desesperadas en la oscuridad de la noche suplicando que alguien salvara la situación. Los ingresos de Geraisen se dispararon, dominando la cuota de mercado minorista regional en menos de 12 meses. Geraisen se convirtió oficialmente en la cadena líder de supermercados minoristas, una posición que Sterling Mart había tenido pero perdió debido a su propia arrogancia y obstinación. Una tarde, recibí una llamada de mi padre. Su voz ya no llevaba el orgullo de antaño, reemplazado en cambio por una tranquilidad inusual. «William, ¿puedo verte?» Acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería, la misma a la que solía llevar a mi madre todos los fines de semana antes de que ella falleciera. La vista de mi padre sentado allí, con un traje anticuado, sus manos entrelazadas sobre la mesa, me oprimió el corazón. Me miró fijamente durante mucho tiempo antes de hablar lentamente. «Música, lo siento por haber sido ciego, por no haber visto que merecías mucho más que esto». Por primera vez en mi vida, el hombre que siempre había estado por encima de todos bajó la cabeza y admitió su error ante mí. Permanecí en silencio un momento antes de responder suavemente: «No necesito una disculpa. Solo espero que entiendas que ningún éxito puede construirse sobre el favoritismo o el ego personal. Si realmente quieres cambiar, empieza con James». Él levantó la vista, sus ojos teñidos de tristeza pero también con un toque de alivio. «Sé que necesita aprender todo de nuevo. ¿Puedes ayudarlo?» Asentí, pero no como un hermano, sino como un maestro, y solo si estaba dispuesto a empezar de cero. Unos meses después, lancé oficialmente el programa de capacitación para ingenieros minoristas, abierto a todos los jóvenes con ambición pero con acceso limitado a tecnología avanzada en la industria minorista. James fue uno de los primeros en inscribirse. No lo traté como a mi hermano, ni me detuve en el pasado. Le enseñé lo que era necesario con la misma estrictez y justicia que mostré a cualquier otro aprendiz. Un año después, James se graduó del programa con resultados decentes. Vino a verme, sus ojos llenos de una comprensión que nunca antes había visto en él. «Gracias», dijo James. «Solía pensar que lo sabía todo, pero resulta que no sabía nada». Le di una ligera palmada en el hombro. «Lo que importa no es cuán equivocado estabas, es que ahora has aprendido a levantarte de la manera correcta». Mirando todo en retrospectiva, me di cuenta de que nunca necesité realmente una disculpa o reconocimiento, lo que necesitaba era mi propio crecimiento y el crecimiento de quienes me rodeaban. Y lo había logrado. El mayor éxito a veces no reside en derrotar a quienes alguna vez nos hicieron daño, reside en levantarse, seguir adelante y dejar que los resultados hablen por sí mismos.